Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes o noches, hermanos y hermanas que domingo a domingo están aquí reflexionando la palabra de Dios. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y de verdad, créanme que es un placer estar compartiendo con ustedes estas palabras, que el único objetivo que tienen es que les ayude a entender mejor el Evangelio. A veces el Evangelio es complicado, por el contexto, por las enseñanzas o por las metáforas, por el género literario que a veces se utiliza y que la gente lo puede malinterpretar. En otras ocasiones, pues parece ser que los comentarios hasta pueden estropear el mensaje, ¿verdad? Porque parece ser que no es tan difícil de entender. Bueno, hermanos y hermanas, estas reflexiones para el día domingo 31 de agosto. Se nos acabó el mes. Espero en Dios que verdaderamente se sigan comprometiendo por la causa de Cristo, por ser servidores de la palabra y sobre todo por tener su puerta de su casa, de su corazón, abierta para recibir a todas las personas como Dios, como Jesús nos invita. Y entonces seremos los invitados en el banquete escatológico. Vamos a hablar otra vez de comidas. El Evangelio va por esa línea. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Dios, fuente de vida, tú nos has acompañado a través de la historia en muchas situaciones difíciles, de carencias, de abundancias. Has migrado también con nosotros, dejado países, culturas, buscando siempre mejor calidad de vida. Nos has acompañado en los éxodos, en los exilios, en los destierros. Te pedimos que nos acompañes hoy a toda la gente que vivimos con situaciones de violencia, de miedo, a las personas que se sienten amenazadas por ser migrantes, a las personas que están enfermas, a las personas que han sido excluidas de la comunidad de fe, a las personas que en vez de escuchar la buena noticia, han escuchado condenas, sentencias de muerte. Tú que pasaste por nuestra vida haciendo el bien, te pedimos que vuelvas a recordarnos que tu banquete es para los ciegos, para los cojos, para los lisiados, para los pobres, para toda la gente que ha sido rechazada. Que este banquete en el cual tú te haces presente permanezca siempre abierto, no porque merezcamos estar invitados, sino porque tu misericordia nos da la posibilidad de sentarnos contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas 14, solamente el versículo 1, y luego se brinca al 7:14. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que les invitó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba.
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra de Dios. Les invito a que hagan un momento de silencio para que esta palabra de Dios se encarne, se pregunten qué es lo que Jesús me está pidiendo hacer hoy a mí, en mi contexto, en mi historia. ¿A qué me interpela esta palabra? Solamente para ponerlos en el contexto literario, Jesús comienza el capítulo 14 con un nuevo tema. Recuerden que Jesús va rumbo a Jerusalén y en el camino se va encontrando un montón de situaciones, pero este camino es algo teológico, algo catequético, algo de discipulado. Es cómo hacer discípulo, cómo hacerse discípulo de Cristo, ¿verdad? En el camino, siempre aprendiendo, siempre estando abierto. Y en este camino se encuentra con una invitación de un fariseo, alguien que es importante. Este es el primer versículo que escuchamos, solamente para que tenga continuidad un poquito la lectura del domingo. Para invitarlo a comer, parece ser que, no dice nada más de este fariseo. Es importante, es rico, supuestamente, aparentemente, para dar este tipo de banquete, para tener una casa, y parece que ha reunido a otros fariseos, maestros de la ley probablemente, ¿verdad? Gente importante de su mismo grupo, y lo estaban espiando. Aquí es cuando uno entra en sospecha. Y luego del versículo 2 al 6, esta lectura que no leímos o que no la presenta el leccionario, Jesús se encuentra con una persona enferma de hidropesia, un hombre que está en el banquete. Y Jesús, viéndolo, comienza a preguntarles: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Y ellos enmudecen y claro, Jesús realiza su sanación. Y lo interesante que uno dice, en México, cuando una persona no es invitada a un banquete, a una fiesta o a una ceremonia, se dice que se coló, se metió sin ser invitado. Entonces, no sé cómo se diga en otros países, ¿verdad? Entonces, en este banquete, la pregunta sería: ¿fue invitado esta persona a una casa donde sabía que no era bien visto? Porque de acuerdo a la ley, ahorita vamos a ver más adelante, es un rechazado, un paria, vive al margen. O se mezclaría, aprovecharía el tumulto mientras están recibiendo a los invitados y se coló, se metió. Esto era también muy común dentro de los banquetes de la cultura grecorromana. Por eso había personas cuidando, viendo a ver quién sí tenía la invitación y quién no. Y también se realizaban invitaciones falsas. En México se utiliza un término que se piratea, es decir, o se forja. Se forjan invitaciones apócrifas, invitaciones que no eran bien, que no habían salido del anfitrión, ¿verdad?
Hay tanta literatura acerca de los banquetes, pero muchísima literatura, no solamente desde el punto de vista, bueno, de los papiros o de los pergaminos que tenemos, sino también de la arqueología. Se han encontrado las casas de los ricos, se han excavado en Éfeso, por ejemplo, toda una sección de las casas ricas, y en el triclinium, en el lugar donde se celebraba la comida, es el que está mejor decorado, con unos mosaicos increíbles, porque era donde el dueño podía mostrar su caudal, su economía. Y claro, las fiestas solamente se hacen entre gente rica para mantener el status quo, ¿verdad? Por eso las comidas de Jesús parece ser que van a ir en contra de esos principios. Bueno, esto es solamente para adelantarles. No sabemos entonces si esta persona que está sufriendo del hinchazón del cuerpo, fue invitada, y si fue invitada va a crear serios problemas. ¿Sería invitada para humillarla? ¿Para rechazarla? ¿Para señalarla? ¿O para a lo mejor para distinguir, que Jesús se diera cuenta de los que cumplen la ley? El cumplir la ley estaba asociado también con el cuerpo perfecto, ¿verdad? Y los que no cumplen la ley les cae la desgracia. No solamente son pecadores, están endemoniados, tienen una enfermedad o están desfigurados. Y esto era también muy parecido también en la cultura griega, con la imagen del kalos, de la persona bella. Ellos creían, bueno, solamente los hombres en la cultura griega podían ser modelos de belleza. El kalos, entre más femenino, más refinado, más atractivo era. Y también una de las características era que la genitalia estaba muy pequeñita, porque quería decir que había sido capaz de domesticar su cuerpo. En cambio, la persona que no era capaz de domesticar su cuerpo, que estaba enfermo, que no tenía la aprobación de los dioses, de la ley, de la cultura, lo deformaban el cuerpo y con una genitalia enorme. Bueno, no sabemos, volviendo a nuestro tema, este es un paréntesis cultural, cómo es que esta persona entró y Jesús lo cura y después lo reintegra a la comunidad, y Jesús comienza o aprovecha la oportunidad para decirles: hipócritas, ¿quién de ustedes, si tiene un animal, un buey, y les cae al pozo, o un hijo les cae al pozo, no van a sacarlo, aunque sea en sábado? Hay algunos textos muy interesantes, pero ahorita no me quiero entretener para no desviarme del evangelio, donde parece ser que los documentos de Damasco, unos documentos que se han encontrado en Damasco, que se les cataloga así, no permitían que se auxiliara ni al buey ni a ningún animal que hubiese caído en una cisterna. No dice nada del hombre. Pero los documentos, por ejemplo, de la tradición rabínica, permiten que se ayude a la madre solamente si cayó en el pozo, aunque sea en día sábado. También parece ser que por Deuteronomio hay un dicho donde la ley establece que se puede ayudar al animal del vecino si se quebró la pata. De no ser indiferente, no especifica si es en sábado o no. Bueno, parece ser que Jesús va con esta idea de decir: hay que recuperar la dignidad. Fíjense, tanto el animal como lo humano. Yo no sé por qué la gente piensa que si uno cuida a los animales, los humaniza. No, yo creo más bien que la ética aquí es ver también a los animales, todo lo que respira, todo lo que Dios ha creado como parte de la salvación. No se trata de maltratar a los animales para poder cuidar a los humanos. Se trata de guardar la casa común, cuidando todo lo que Dios nos ha regalado. Somos protectores, defensores de la casa común. Bueno, después viene entonces el texto del evangelio que les acabo de leer.
Entonces, esto parece ser que es propio de Lucas. Recuerden el contexto. Estamos en la casa de un fariseo que invitó a Jesús a comer, una persona importante. Entonces, parece ser que este material es propio de Lucas. Y la invitación entonces comienza, está bien trabajada. El evangelio está muy bien trabajado desde el punto de vista literal. Lucas es un genio, un artista. Fíjense cómo, por ejemplo, hace paralelo en las indicaciones y en las exhortaciones. Dice, cuando alguien te convide a un banquete, en el versículo 8, y luego enseguida dice, cuando vayas a dar una comida o una cena, en el versículo 12, vean como casi la misma estructura gramatical. Y luego la continuación es en ambos un imperativo negativo. No vayas a sentarte. Y luego no invites. La tonalidad negativa del previsible resultado también es idéntica. No sea que tu anfitrión haya invitado. No sea que ellos te inviten. O sea, vean cómo está guardándole el equilibrio desde el punto de vista literario. Incluso a los cuatro grupos que no deben de invitar, después hay otros 4 grupos que sí deben de invitar. Y estos 4 grupos, déjenme vuelvo otra vez aquí al Evangelio, en los que no debe de invitar la comunidad de Jesús o los que los están escuchando es, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes y a los vecinos ricos. 4 grupos de personas. Y al mismo tiempo Jesús exhorta a la comunidad a invitar a otros 4 grupos de personas, a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Vean cómo Lucas de una manera magistral está tratando de guardar la simetría. Lucas, les digo, es un genio y yo creo que esto tenemos que agradecérselo, porque esta historia pues es muy provocativa y va justamente a enfatizar el mensaje de las comidas de Jesús, que deben de ser comidas abiertas para todo mundo. Recuerden que a Jesús lo hubiesen podido matar solamente por el hecho de comer. Y no porque no guardó no porque no observó las abluciones o se lavó las manos propiamente, observando los rituales de pureza, sino porque sus comidas no promovían la jerarquía, ofrecían valores contrarios al status quo de los ricos. Vino de alguna manera a poner la casa patas para arriba. Entonces, están todo mundo invitado. Aquellos que están viendo a Jesús para ver cómo come, si observa la ley, si no la observa, resulta que después Jesús los está viendo a ellos, su comportamiento. A lo mejor ellos, como buenos maestros de la ley, hicieron todo lo que la ley les dice, ¿no? Y las personas se pueden preguntar, ¿y cómo sabían cuál era el puesto de honor? En la sala para el banquete griego había el triclinium. El triclinium solamente tiene 9 asientos. Y para reclinarse, recuerden que ellos se reclinan y reclinados, apoyado la cabeza con la mano izquierda y con la derecha, pues comiendo. En el centro hay una mesa comiendo el pan, ¿verdad? Entonces, en este triclinium estaba todo bien organizado. Cada quien sabía el honor, el lugar que le correspondía de acuerdo a su estatus económico y también de acuerdo al aspecto de social, si tenía buena reputación o no. La gente, el honor era sumamente importante. Y en esta jerarquía cada quien sabía el lugar que le correspondía. Y una persona que intentaba ganar honor,
pues lo que lograba era ser una persona deshonorable, porque al final lo perdía. Y una vez que el honor se pierde, se va, ya no regresa más. Por eso el honor solamente se lavaba con sangre, para poder de alguna manera dejar un poquito de honor para la futura generación, a sus futuros hijos. Entonces el honor se ganaba de dos maneras, porque ahora hay que hablar también del honor. Se ganaba primeramente, si naces de una familia honorable, una familia que tiene buen apellido, en el mundo bíblico, ¿qué sería una persona honorable? Una persona que es israelita, que es pura de sangre, que cumple la ley, que es observante, que nadie puede decirle nada, que no tiene absolutamente nada en contra de su familia, de su tribu. Y en el mundo griego también, de esta misma manera se gana el honor. Nació dentro de una familia. El honor está limitado como todos los bienes. El honor está limitado. Al hombre va a tener más honor por el simple hecho de ser hombre que el de ser mujer. Y los cuerpos también van a tener más honor de acuerdo al cuerpo. Si el cuerpo primero el cuerpo del sumo sacerdote es el que tiene más honor. Después vienen los sacerdotes, después viene el levita, después viene el israelita y después viene una serie de personas extranjeras. Y bueno, hasta el final está el eunuco, el del pene mutilado, el del testículo aplastado. Esos no tienen honor. Y bueno, este es en el mundo, por ejemplo, israelita. Ahora sí, imagínense dónde van a entrar dentro, dónde van a caber los gentiles. Los gentiles son personas que no tienen este honor. ¿Por qué? No están dentro del plan de Dios. Entonces, cada quien sabía el lugar que le correspondía. Y por eso a las bodas o a las fiestas, mucha gente no iba o no aceptaba la invitación porque no sabían si los iban a sentar en algún lugar digno que correspondiera a su categoría, a su clase, ¿verdad? Así eran castas, las castas que se manejaban. Y Jesús parece ser que va a crear confusión con ese mundo de castas, con ese mundo de organización, porque está proponiendo que los últimos sean primeros y que los primeros sean últimos. Y esto no puede suceder. Decía Cicerón, ante todo, consérvense el orden. Ante todo, el orden de honorabilidad, ¿verdad? Naciste pobre, quédate pobre. Naciste esclavo, quédate esclavo. Tú sabes tu lugar dentro de la sociedad. Naciste mujer, no intentes usurpar puestos que no son tuyos. Por eso es que a los banquetes regularmente no invitaban a las mujeres. ¿Por qué? La gente no se quería contaminar. Pero hay historias de mujeres que eran ricas, que daban banquetes, porque no es lo mismo una mujer rica que tiene un gran caudal a una mujer pobre, ¿verdad? La ley no se aplica igual. La gente se hace como que, bueno, por tal de comer, por tal de pertenecer a ese banquete, por tal de tener buena relación, pues me trago mi orgullo y como con esta mujer. Aunque hay muchas personas que no iban a los banquetes y sabían que lo iba a presidir una mujer. Entonces, en el lugar, el anfitrión tenía su banquete, hacía sus invitaciones. Se decía el día en que iba a ser el banquete, pero no se decía la hora, porque podía ser para la cena, podía ser para la comida, o podía ser ya un banquete que incluyera prácticamente todo el día. Y ya después, cuando se tenía todo listo, se enviaban a los esclavos que iban pregonando por las calles: el banquete está listo, todo está listo, vengan al banquete. Entonces, todo esto nos está sirviendo para entender la propuesta de Jesús. Y muchas personas en el intervalo del tiempo, aceptar una invitación y después no ir era una gran ofensa. Una gran ofensa, prácticamente era un acto suicida porque se cortaba relación con la persona que se había invitado. Y las invitaciones siempre eran entre iguales, entre gente que puede pagar el favor. Y eso se esperaba. Y si tú no podías pagar el favor y ibas a una boda
porque te habían invitado, pero tú no podías después invitarle, preferible mejor no ir. Y muchas personas también que no estaban en situaciones, pero no lo decían porque hay que guardar las apariencias, porque pierden honor, entonces no aceptaban invitaciones porque no iban a poder pagar el favor. Entonces, esto era como se manejaba un poco las costumbres en torno a los banquetes. Y bueno, que una persona se siente en el último lugar es algo desquiciado desde el punto de vista de los valores de la cultura grecorromana y judía. Pero también hay ideas de que sí es posible ver nuevas relaciones, crear nuevos modelos de comer, porque la comida sirve para ver cuál es el rol dentro de la casa. Ustedes me imagino que también en sus comidas tienen estos rituales. El papá que se sienta siempre en el mismo lugar. Y Dios guarde la hora que tú atentes si quieras sentarte en su lugar. O que uses el plato que él usa. O el vaso en el cual él bebe agua. Los rituales están bien establecidos. ¿Quién se sienta dónde? Y aunque ustedes no hayan establecido un contrato para decir el papá se va a sentar aquí, todo mundo sabe que ese es el lugar del papá. Y también las comidas son jerárquicas. ¿Qué se sirve a cada persona? Y ya desde allí vamos a comenzar a decir quién es más importante en la pieza del pollo. Cuando mi mamá mataba la gallina vieja que no ponía huevo. Ay, Dios mío, todo el ritual que se preparaba en torno a esto, ¿verdad? Desde un día antes amarrar la gallina a un árbol para que al otro día ya no tuviéramos que andarla persiguiendo. Después poner el agua a hervir, hirviendo. Ya después de la pobre gallina no se desperdiciaba más que el pobre grito que ponía. Porque todo aquello era un manjar, se sacaban las tripas, mi mamá las lavaba, la huevera que tenía ya atorada, con cebollita y todo, se hacía un manjar. Bueno, a mí nunca me gustó eso, ¿verdad? Pero a mi papá, ¿cómo le encantaba esas cosas? Y ya después comenzaba el caldo de gallina, como lo hacen en México, ¿verdad? Que el arrocito, que el garbanzo, que si las papas, que si la zanahoria, y casi que era más puro verdurita, y después caían los tres pedacitos de carne de la gallina flaca, la pierna, el muslo, el guacal, la pechuga, y todos aquellos aromas del tomillo, de la hierbabuena, y la alegría de que vamos a comer carne. Pero comenzaba ya después a jerarquizarse, y yo miraba como mi madre la pechuga para mi papá, el muslo para mi hermano mayor, el otro muslo para mi otro hermano, y ya después a las hermanas y a mí, como era el más pequeño, lo que te alcanzaba, la pata, que si el hígado, que si el corazón. Entonces las comidas sirven también para jerarquizar quién come quién, y esto lo tenemos, hay mucha literatura, y tenemos un testimonio de Plinio el Joven, donde está participando en un banquete y alguien se queja de que le dieron un pescado que ya tiene no sé cuántos días que lo pescaron y ya está todo echado a perder. Mientras uno come faisán, el otro se está comiendo el pescado. Bueno, el vino igual, uno toma vinagre y el otro toma un vino añejado. Bueno, entonces, por medio de la comida también se sabe que si la persona es importante o no. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de José el Soñador? Cómo José le da su parte más grande al hermanito más pequeñito, al Benjamín. Bueno, entonces estas historias del banquete, que es el banquete de la boda, le van a servir a Lucas para lo que viene a continuación, para la parábola del gran banquete, donde este grupo de ricos se empieza a excluir, a decir, yo con esas reglas yo no juego, Jesús. Con esas normas de etiqueta de tus banquetes yo no le entro. ¿Por qué? Porque no respetas orden, no respetas jerarquías, has establecido estos criterios y prácticamente yo hasta allá no llego. Entonces, Jesús observa cómo se están peleando. Y lo primero que le dice, cuando ustedes hagan esto, cuando los inviten a la boda, no busquen primeros lugares.
porque vas a quedar humillado. Si te pensabas que te tocaba un puesto más arriba, probablemente no tienes el honor. La comunidad te da el honor y la comunidad te lo quita. Creo que nada más les dije que había dos maneras de tener honor. Una manera era naciendo de buena familia y la otra, la comunidad le daba honor a la persona. ¿Cómo la comunidad da honor? Bueno, si la persona hacía algo a favor de la comunidad, que les hacía la sinagoga, que les hacía un pozo, que les hacía una fuente, que hacía un acueducto, estas personas que daban algo ganaban honor. ¿Se acuerdan cuando le piden a Jesús que le sane al hijo del oficial romano? Y la comunidad le dice, hazlo porque quiere mucho a nuestro pueblo. Nos ha hecho una sinagoga. Bueno, ahora se ponen plaquitas ahí para la gente que dio el terreno. Para los narcotraficantes que andan haciendo casas, ¿verdad? Hay muchas iglesias en México que fueron construidas han sido construidas por los narcotraficantes, pero la iglesia está calladita. En una incluso hay una placa de algún narcotraficante muy famoso donde dice: el Señor es mi pastor, y tiene la desfachatez de firmarlo. ¿Por qué? Porque hizo el templo. Podrán hacer templos, pero no crean que van a tener la salvación ganada. Dios no es una idolatría. Y las iglesias que se prestan para recibir estos millones de dólares o de pesos han cambiado al Dios de la vida por una idolatría, por algo, se han vendido, se han prostituido. Bueno, entonces el honor se podía entender, se podía regalar. Entonces lo que está Jesús diciendo, no, deja que la comunidad, y aquí va a entrar esta idea, deja que la comunidad, o en términos del evangelio, deja que Dios te glorifique, te enaltezca, te llene de gloria. Literalmente dice, le diría, habiendo oído, siéntate, reclínate, vete más arriba. En la tradición rabínica posterior se atribuyen idénticas recomendaciones a un rabino que se llamaba Simeón ben Asai. Y fíjate lo que decía este rabino después del Evangelio de Lucas, del siglo II, III, no sabemos exactamente. Este rabino decía: siéntate 2 o 3 puestos más abajo del que te corresponde y quédate allí hasta que alguien venga a decirte: sube unos cuantos puestos. No te vayas directamente a los puestos de cabecera, porque puede ser que alguien te diga: siéntate en otro sitio. Es mejor que vengan a decirte: sube, que te obliguen a desplazarte diciéndote: más abajo, más abajo. También, fíjense, otro rabino, interpretando al libro de Levíticos, va a decir: ¿no será que en la literatura rabínica se esté dejando sentir una influencia de la tradición cristiana? Es una pregunta muy importante. Entonces, este consejo que se recoge también en este rabino de Abot de Rabí, es muy parecido al que les acabo de decir, y da la impresión que las enseñanzas de Jesús influyeron también no solamente en los seguidores de Jesús, sino también a otra persona, en otros grupos, en otros movimientos. Como que esto fue algo muy provocativo, pero que también otras personas a lo mejor lo estuvieron imitando. Entonces sube a un puesto más importante. Puede también haber aquí una resonancia de Proverbios 25, 6, 7. Fíjense lo que dice Proverbios 25, 6, 7. Ante el rey no gloriarse, no colocarse con los grandes. Más vale escuchar: sube acá, que ser humillado ante los nobles. Vean, muy probablemente Lucas esté trayendo esta idea de allá y se las aplica a Jesús. También en el libro del Eclesiástico. Fíjense lo que dice el libro del Eclesiástico: hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que a los hombres generosos. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios.
porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. Eclesiastés 3, 17, 20. Esta es una idea de cómo en la Biblia parece ser que a los arrogantes Dios no los tolera, pero al que se humilla, Dios lo llena de gloria. Entonces, en la parábola habla de esta idea de gloria. Entonces será para ti, tendrás la doxa delante de todos. El que se exalta, esta es una máxima que vuelve a salir exactamente en Lucas 18, 14. Todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será lleno de gloria. Muy probablemente también sea una resonancia de Ezequiel 21:31, donde dice, esto dice el Señor, fuera el turbante, quítate la corona. Esto ya no es esto, lo alto es bajo, lo bajo es alto. Muy probablemente esté jugando con estas metáforas para decir delante de Dios, ¿quién puede presentarse? Lo más que puede hacer el ser humano es reconocer su limitación. También vean Ezequiel 17:24. Y sabrán todos los árboles silvestres que yo el Señor humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Vean una imagen tan preciosa de la ecología. Por eso es que les decía que nuestra misión es cuidar la casa común. Porque los árboles, todo mundo también sirve para revelar la salvación de Dios. Entonces, parece ser que esta idea de que Dios es el que eleva, Dios es el que exalta. ¿Quién va a exaltar? El cristiano, el seguidor de Jesús, no tiene que tener la aprobación de los que están de la comunidad que no pertenece al movimiento de Jesús. Dios te exalta, Dios te da un lugar, siempre y cuando seas como el pobre pecador aquel que se golpea, que dice, apiádate de mí, Señor. Pero, si vas al templo y te enorgulleces y te enalteces y dices, gracias, Señor, que yo soy bueno, cumplo los mandamientos, pago el impuesto, no soy como... No decir nombres para no ofender. Entonces esto va en la misma línea. Todo el que es exaltado por sí mismo va a ser humillado, será humillado. ¿Quién lo va a humillar? Dios lo va a humillar. El pasivo teológico, el pasivo divino. Entonces, y lo de la comida, entonces, no hay que invitar a los que te puedan pagar el favor. Les decía que hay estos 4 grupos de personas, ¿verdad? Que eran los parientes, los amigos ricos, los vecinos o los hermanos. ¿A quién hay que invitar? Al otro grupo de personas. A los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y con esto Jesús, fíjense lo que está haciendo, prácticamente denunciando también la clasificación que se hacía de todos los cuerpos que habían sido rechazados. Se los quiero leer para que vean en el libro de Levíticos 21, versículo 17, todos los que no pueden ser aceptados, invitados a ofrecer la ofrenda, el alimento a Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 21, Levíticos 21, 16 y siguientes. Yahvé habló a Moisés y dijo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes en cualquier de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni el que tenga roto el pie o la mano, ni el jorobado, ni el raquítico, ni el enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el que tenga el pene o el testículo mutilado.
Entonces, cuando Jesús abre su banquete y ordena a la comunidad que invite a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, el banquete de la vida se celebra. Todas las personas que antes habían sido rechazadas, ahora son incorporadas a esta nueva manera. Esas personas que no podían tener medios económicos, ahora resulta que es por la gratuidad, porque Dios los ha mirado con compasión por medio de su Hijo. La literatura de Qumran menciona 3 de estos 4 grupos, a los cojos, a los ciegos y a los lisiados, junto a una 4ª categoría, los que tienen algún defecto corporal permanente o congénito. Para esta comunidad, todos estos deberán ser excluidos del combate escatológico que entablarán los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Fíjense, ni siquiera les va a dar el privilegio. ¿Por qué? Porque la comunidad de Qumran está siguiendo Levíticos 21:17. Entonces ni los cojos, ni los ciegos, ni los lisiados, ni los que tienen el defecto corporal permanente o congénito pueden entrar en esta batalla escatológica. Los privan también, no solamente de estos banquetes, sino que los privan del banquete eterno. Qué triste es el sistema y la religión que hace eso. Aparte de privarte del banquete, de nuestras celebraciones, de decirte, porque hay personas que todavía están como los fariseos, viendo, observando quién llega, quién no, quién se sienta, quién se para, quién se va, quién nos estornuda. Ay, Dios mío, ¿a quién el niño le lloró? No, esta es una enfermedad que uno no se cansa de predicar, pero la gente continúa ocupando este lugar. Todavía hay personas que están observando, que son los descendientes del fariseísmo, de la ley, de la tradición, pero no del banquete de Jesús, donde todo mundo puede entrar, el ciego, el pobre, el lisiado, el cojo. Todas las miserias humanas tienen un lugarcito en el banquete escatológico. Y muy probablemente con esas enseñanzas, muchas personas, como les decía, muchos grupos también trataron de invitar a los cristianos. Fíjense, por ejemplo, la literatura rabínica pone en labios de Rabí José ben Yohanan un principio de este mismo pensamiento. Que tu casa esté siempre abierta de par en par y que todos los necesitados formen parte de tu familia. Vean qué bonito. Muy probablemente la comunidad cristiana, algunos hermanos y hermanas abrieron sus casas, cambiaron su corazón y influyeron sobre otros grupos para hacer lo mismo. Ojalá y que nuestras iglesias volvamos a nuestros orígenes de los banquetes. Nos olvidemos de los primeros lugares, de las jerarquías. Nos olvidemos de todo aquello que aparentemente es importante y volvamos a la esencia del evangelio, donde los que no cuentan, los que nada tienen, donde todos los desdichados, todos los marginados, no solamente se les ha privado de aquí, sino que se les priva también del reino de los cielos, puedan encontrar en estas palabras el Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, hemos comenzado a hacer la publicidad para nuestro curso de septiembre. En el mes de septiembre, recuerden que es el mes de la Biblia, y en el mes de la Biblia nosotros estamos ofreciendo este curso con el doctor Juan Alberto Casas Ramírez, y es el pensamiento del Próximo Oriente Antiguo y la Biblia.
Así como les estoy diciendo de dónde Lucas probablemente trae esta idea de que el que humilla, del que enaltece, que está recogiendo la tradición bíblica también tiene muchas historias que ya circulaban. Por ejemplo, en la cultura babilónica nos encontramos el jardín, nos encontramos la serpiente, nos encontramos el diluvio. En el código de Hammurabi nos encontramos muchas leyes que nosotros tenemos en el código de santidad. La Biblia fue recopilando. Si ustedes quieren saber todo esto, les invitamos a que se inscriban en nuestro curso. Es gratuito, por el amor de Dios. Cursos de calidad, la verdad es que no van a encontrar en ningún otro lado. Va a ser del 8 al 12 de septiembre, de las 4 de la tarde a 6 de la tarde, tiempo de California. Ustedes pueden ver, y tiempo de Chicago de 6 a 8, tiempo de Chicago de 6 a 8. Así que vayan a www.ibicla.org y suscríbanse. Espero, hermanos y hermanas, que estas palabras les ayuden a entender mejor el Evangelio. Déjenos saber cómo les podemos ayudar. Y a la persona que preguntaba allí en el chat, en el YouTube, de que una catequista estaba diciendo que solo los bautizados son hijos de Dios, esta es una aberración y esto no lo dice la Iglesia. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.